eres una gente que te dedicas a tu profesión, que lo haces con gusto, se ve. Y para todo en la vida se requieren ganas, y se ve que tú tienes ganas, ¿no? Y larga vida te deseo. Decirte que te estimamos mucho. Para hacerlo en primera persona, te estimo mucho, ¿sí? Y mereces todo mi respeto. Y eres mi amigo, mi amigo, mi amigo. Gracias amigos por estar como todas las semanas, amigos y amigas también. Bienvenidos a este ejercicio de comunicación circular todas las semanas en Lord Informa. Les agradecemos su presencia. Si les agrada este programa, estas entrevistas, denle manita arriba, denle campanita, compártanlo, hagámoslo viral. Y bueno amigos, tratándose de agradecimiento, vamos a agradecerle, aparte de nuestros patrocinadores, que son las gasolineras One, en donde ustedes encuentran litros de a litro. También vamos a agradecer a un amigo, al ingeniero Ricardo Ortega López de Oil and Gas. También le agradecemos al gobierno de Tecámac y bueno, también a otro de nuestros patrocinadores, al restaurante Pitbull. Y bueno, también agradecemos a la gran alianza que se ha dado entre youtubers, entre Nacho Rodríguez Chapucero, Vicente Serrano de Cianeado, el Charro Político y no podía faltar Lord Molecular. Bueno, pues, y también le agradezco la presencia de mi compañera y amiga Brenda Fonseca. Carlos Pozos, qué privilegio compartir contigo y con todos ustedes este espacio de comunicación que es Lord Informa. Pues gracias, estimada Brenda Fonseca. Pues vámonos directo a lo sucedido hoy en el Salón Tería de Palacio Nacional, en donde el presidente de todos los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tuvo la presencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad y de otros ingenieros. ¿Y por qué es esto? Pues es por la ola de campaña de noticias falsas que se dieron en los medios tradicionales anteriores a las elecciones del 2 de junio y recientemente en Reforma y El Financiero, en donde dicen que es nula la inversión en la Comisión Federal de Electricidad y a que además la están electrocutando, la están pues echando a la basura a la CFE, que nosotros la conocemos. Por eso el presidente de México da una explicación previa y dice que es falso esas declaraciones que se hacen en torno a esta empresa pública. ¿Qué opinas, mi querida Brenda? En efecto, Carlos, esta situación siempre ha prevalecido últimamente con los medios de comunicación, este ataque no solo a la CFE, sino también a Pemex. Pero si me lo permites, en esta ocasión me gustaría tocar el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que
se le cayó el teatrito al PRIAN. ¿Y esto por qué? Justo el día de ayer di a conocer el dictamen sobre el proyecto de las elecciones presidenciales de 2024. Esto en un documento de 134 hojas en las cuales el PRIAN expuso los motivos y argumentos por los cuales esta elección debería de ser sancionada. En este sentido tenemos que agarrarlo por tres ejes. Primero, esta impugnación fue a través de Xochitl Gálvez, el PRIAN y el PRD. Vayámonos por partes. En el caso de Xochitl fue muy clara al decir que ella no estaba pidiendo que se anulara la elección. No obstante, sí requería que se fueran analizados los factores que intervinieron en este resultado. En consecuencia, el Tribunal Electoral, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? La bateó, es decir, es improcedente por carecer de un interés jurídico. En consecuencia, el PRI, donde se ve la división, donde Xochitl iba por un lado y el PRIAN por otro, ellos dijeron, nosotros sí estamos impugnando esta elección. Primero, porque según ellos había motivos desde el punto de vista de brotes de violencia, intervención del narcotráfico. Argumentos que de nueva cuenta el tribunal dijo son injustificados porque no había argumentos. Posteriormente, también alegó que Claudia Sheinbaum en su oportunidad se reunió con líderes sindicales, lo cual fue un hecho público y que también hizo Xochitl, y que al reunirse con ellos en mítines y tener el apoyo de los militantes, ella estaba infringiendo la ley, lo cual no es cierto. También batearon ese punto. Pero aquí también atentaron en contra de la libertad de prensa porque argumentaron que el presidente López Obrador, a través de las mañaneras y de su libro Gracias, también estaba vulnerando la veda electoral, lo cual también el tribunal dijo es falso. Pero lo más importante, ellos denunciaron a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, porque en un momento dado ella les llamó la atención en el sentido de que no pueden utilizar ni colores ni logos del INE. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se toca o no se toca al INE? Entonces, la ley, de acuerdo al PRIAN, se aplica a su conveniencia. En el caso, por último, del PRD, ellos simplemente argumentaron varios elementos con la finalidad de conservar su registro, cuestión que, como sabemos, no es. En suma, el Tribunal Electoral del Poder Judicial los bateó. Les fue peor que en las elecciones. Más les hubiera valido ni siquiera haber presentado esos requerimientos, porque ellos no supieron ni argumentar ni tuvieron los elementos, porque en la mayoría de los casos ellos presentaron lo que fueron algunas notas informativas procedentes de medios tradicionales. Efectivamente, Brenda, lo dices bien, y bueno, pues vamos a sintetizar esta excelente explicación que nos dice Brenda. El tribunal desecha todas las impugnaciones del PAN y el PRI, de Marco Cortés, de la ex candidata Xochitl Gálvez, Berta Xochitl Gálvez, y bueno, pues es un palo para ellos, y lo que seguramente en la próxima semana le dará ya oficialmente la acreditación como presidenta electa de la República Mexicana de los Estados Unidos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con lo que será oficial el triunfo y este acto oficial para que ella pueda el 1 de octubre poder tener la banda presidencial. En efecto, y para cerrar, simplemente como bien lo indicas, en este proceso que pasará a la Sala Superior del Tribunal Electoral está compuesto por 6 elementos. Uno de ellos no podemos perderlo de vista, que es Reyes Rodríguez, que es un elemento que claramente siempre ha tenido tendencias con Calderón. Sin embargo, el voto con el cual se puede definir o cargar la balanza hacia algún lado lo dará por importancia Tadei.
Bueno, Brenda, bien por tu explicación y vámonos a la otra parte de la conferencia. La otra parte es la entrevista que le da a nuestra amiga Nancy Flores de Contralínea, una entrevista exclusiva en donde el presidente, creo que lo más destacado es el que dice que no hubo traiciones en su gobierno, o que si hubo pocas, como los secretarios de Hacienda, los jueces y ministros que él propuso, sí, y que la gran mancha que tiene y que queda es el de Segalmex. Una entrevista exclusiva y bueno, hay muchos detalles que hay que analizar a esta entrevista de casi una hora. Pues amigos, ya estamos a punto de cerrar este segmento informativo sin sesgos, sin amarillismo, sin sensacionalismos, como se dio la información en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ¿verdad, Brenda? En efecto, Carlos, y si nos permites, pues vamos a recibir a nuestra invitada de lujo que tenemos este día. Pero antes, vayámonos a la cápsula. ¡Corre, cápsula! Alejandra Frausto Guerrero, promotora cultural, especialista en generar proyectos de impacto social. Desde 1998 se dedica a la promoción y gestión cultural en el ámbito público y privado, a la producción de eventos de gran escala y al desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas con la cultura y el desarrollo humano, buscando posicionar a la cultura como una estrategia ineludible del desarrollo social. Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. De 1995 a 1997 ocupó la Subdirección de Atención a Población Vulnerable de la Contraloría Interna de la PGR. El siguiente año, en Los Cabos y La Paz, trabajó en temas de impacto ambiental. Fue directora de difusión cultural de la Universidad del Claustro de Sor Juana en 2 ocasiones, de 1998 a 2001 y de 2004 a 2006. A la par, coordinó el circuito de festivales en la Secretaría de Cultura del entonces Gobierno del Distrito Federal. También encabezó al Instituto Guerrerense de la Cultura. En este cargo, logró la transformación de dicho organismo de carácter local. Fungió como directora general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Actualmente es secretaria de Cultura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandra Frausto, bienvenida a Lore Informa. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues ya vieron ustedes la cápsula y estamos, la verdad, honrados y muy contentos en este estudio porque nos acompaña pues la secretaria de Cultura Federal, ni nada más ni nada menos que Alejandra Frausto Guerrero. Secretaria, mil gracias por acompañarnos, Brenda. Gracias a usted por la invitación y por su periodismo honesto y de frente. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes y con su gran audiencia. Gracias, secretaria. Y bueno, pues el tiempo es oro y vamos a iniciar con la primera pregunta. Secretaria, es una institución, la Secretaría de Cultura, pues que tiene que dar la promoción y la difusión de las diferentes expresiones artísticas y culturales de México, pues y esa proyección, cómo está al interior del país y cómo está al extranjero la proyección de la cultura mexicana en comparación pues con los gobiernos neoliberales que desde mi punto de vista distan mucho de la labor que ha hecho. Gracias, Carlos. Pues mira, estamos en un país que es una superpotencia cultural.
¿Y por qué es una superpotencia cultural? Obviamente por las manifestaciones contemporáneas, por la creación. Sabemos que somos los grandes embajadores del cine, se está viviendo una época de oro del cine otra vez en México, cosechamos premios en todos los festivales, por todas las expresiones artísticas que han ido avanzando durante tanto tiempo. Pero esta grandeza en realidad reside en las profundas raíces culturales que tenemos, las distintas culturas de México que han resistido cientos de años, procesos de racismo, de discriminación, de olvido, intentos de borrarlas. Hablo de las lenguas, hablo del arte textil, hablo de algo que es un binomio muy doloroso en nuestro país, pero que se cumplió en todo este periodo neoliberal. Aquellos lugares en donde más se empobreció a la gente, en donde más se abandonó, en donde más se discriminó, son los lugares de mayor riqueza cultural. Son las zonas indígenas, las zonas afrodescendientes. En donde más riqueza cultural hay, más olvido había. Entonces, una política cultural que acompañe este proceso de transformación no se podría entender sino una transformación cultural también, en donde conviva esto que antes nos quisieron dividir como alta cultura y cultura popular, como si fueran dos universos que no se tocan, cuando es justamente ahí donde se unen. En la cultura se unen las realidades que se dividen en otras partes. Entonces, no tener miedo de volver al origen para generar una política cultural que reconociera esta extraordinaria fuerza de las culturas de México en convivencia con todas las expresiones contemporáneas y mostrar en el país el reconocimiento de toda esta riqueza cultural. La política cultural está totalmente centralizada, en donde la capital y las distintas capitales más fuertes del país era donde se concentraba la mayor parte de los esfuerzos de la Secretaría de Cultura, siendo una secretaría muy grande. No tenía esta visión del territorio, de la riqueza que existe en cada comunidad y en cada lugar. Entonces, no solo se trata de promover o se trata de descentralizar, porque la idea de descentralización nos haría la idea de que todo tiene que partir del centro y llevarlo, sino más bien el reconocimiento de la riqueza cultural de cada región, darle fuerza, obviamente difundirla, pero desde lo que existe en cada lugar, y eso hacia afuera, el reconocimiento de esa riqueza hacia afuera del país, pues ha sido un motivo de reconocimiento internacional. Tuvimos la reunión más importante de ministros de cultura de 40 años aquí en México, y reconocieron la política cultural de México, en donde poníamos como la mayor riqueza de nuestro país la diversidad cultural. Y esa diversidad cultural quedó firmada por todos los 193 países como la mayor riqueza de la humanidad. Cuando tú reconoces eso, vences el racismo, vences el clasismo, vences la discriminación, reconoces todo aquello que fue olvidado y ponerlo al centro, poner a las personas al centro y a esta diversidad al centro y a toda esta riqueza al centro, y por supuesto a las personas que no habían sido tomadas en cuenta. Niñez, juventud en situación de riesgo, que solo eran carne de cañón para las organizaciones delictivas, que eran quienes se enganchaban como halcones. Entonces, si nosotros posicionamos a la cultura no como un adorno, como un accesorio, como algo que qué bueno que puede pasar de repente cuando todo lo demás, las demás necesidades estén cubiertas. No, en la cuarta transformación la cultura fue un eje de transformación. Secretaria, si me lo permite, precisamente en ese tema, la malentendida política del presidente Andrés Manuel López Obrador del sentido de abrazos y no balazos.
que llamaba precisamente a no combatir la violencia con violencia, sino hacer de esta cultura ese eje transformador de conciencias para enfrentar esa violencia. Se cumplió con ese objetivo. Sí, se cumplió porque avanzamos muchísimo en poner a la cultura como la mayor herramienta de transformación social de la revolución de las conciencias pacífica. Es una revolución de paz que está sucediendo en los territorios en donde encontramos las fisuras más profundas que nos dejó el anterior régimen, en donde más discriminación había, en donde se desató la violencia. Nosotros nos decidimos a desatar la paz a través de la cultura, a que a través de eso, que de herramientas como la música, como la poesía, como la pintura, como el circo, como el radio, la niñez y la juventud se dedique todas las tardes de manera gratuita, 3 a 4 horas al arte. Eso es una herramienta extraordinaria. La niñez ha cambiado en estos lugares que se llaman, el programa es Cultura Comunitaria y el esfuerzo específico se llaman Semilleros Creativos. Esos niños ya nos están enseñando que ya le dieron la vuelta a la realidad, porque aparte no solamente es que aprendan una disciplina artística, sino que se tienen que comprometer con su comunidad. Los semilleros creativos funcionan diario, son 443 en todo el país. En esas zonas que más nos preocuparon, avanzamos muchísimo y la presidenta electa ha comprometido su palabra y su corazón a los semilleros para que continúen y crezcan. Esos miles de niños, más de 15,000, que están dedicados a esto todos los días, se comprometen con su comunidad para hacer algo que se llama huellas comunitarias. Entonces ellos tienen, no sé, ellos deciden en asamblea todo, los niños son, no hay el futuro, no, son el presente y están decidiendo por su comunidad qué hacer. Pues yo reconozco que aquí no se está enseñando la lengua porque puede ser víctima de discriminación. Entonces proponemos que además del coro montemos piezas en nuestra lengua originaria y empiezan a trabajar con esto. Ellos están comprometiéndose con su comunidad y creo que una de las semillas más profundas que se ha sembrado en estos 6 años es que nos veamos como el nosotros, no como el yo. Que ahí es mucho de cómo se vio la política cultural anteriormente. Yo y mi apapacho, ¿no? Ya nos dijeron qué es lo que extrañan. No, estamos hablando de un sistema de derechos humanos y del nosotros, de la comunidad. Entonces, ahí son los cambios profundos y en la construcción de paz, yo les puedo decir que la cultura tiene una fuerza extraordinaria. Secretaria, en su pasada participación del miércoles 10 de julio, pues habló sobre la reconstrucción que se dio con motivo de los sismos del 2017. Desgraciadamente en los medios tradicionales, en los medios conservadores, no hay una nota de cultura en primera plana. Si no hay las declaraciones del presidente en primera plana, pues mucho menos lo de cultura. ¿A qué considera usted que la cultura en México no se hace merecedora a primeras planas en periódicos o a primeros en noticieros, en radio y televisión? ¿Qué sucede? Uy, pues es una cosa profunda, porque al atender a un pueblo que lo necesitaba y no a un grupo que estaba acostumbrado, al cambiar de un sistema de privilegios de unos cuantos a un sistema de derechos, como son los derechos culturales, se quedan, si no totalmente fuera, porque ahí están las convocatorias, todo el mundo como ciudadano tiene derecho a acceder a ellas, ¿no? Pero había, creo que, un trato muy especial o un trato privilegiado para los grandes grupos de poder o para los grupos que se anquilosaron. Vengo justo de la Biblioteca Vasconcelos. La red de bibliotecas, por poner un ejemplo, ¿no? La red de bibliotecas es la infraestructura cultural más amplia que tenemos, más de 7,500 bibliotecas en todo el país. Yo recorro mucho el país y lo hice cuando era secretaria de Cultura en Guerrero y lo he hecho siempre. Desde niña, afortunadamente por mi familia, transitábamos por el país en carretera y conocíamos mucho. En las bibliotecas yo me acuerdo visitarlas
y solo había revistas. No había libros en la lengua de la zona. El recurso se iba ahí, en contratar a las editoriales que daban sus revistas a las bibliotecas, cuando es la primera ventana que tiene la niñez al conocimiento universal. Entonces, pues cuando tú dejas de abonar a esos contratos en donde pues lo que se compraba eran revistas para las bibliotecas, te dedicas a visitar las bibliotecas, a reforzarlas y a hacer acervos coherentes, pues claro que hay heridos, ¿no? Claro que hay intereses que se tocan. Y no se hubiera podido hacer un cambio con estos grupos de poder muy grandes que dominaban en el sector público, en la política cultural, sin un respaldo como el del presidente. Sin una revolución de paz, no por pacífica es menos revolución, ¿eh? Entonces, hacer esos cambios en un sector como cultura, pues obviamente reflejan a que no sea una nota que estamos recuperando con más de 10,000 millones de pesos, el corazón de las comunidades, los templos que quedaron dañados, que representan no solo el tema de la fe, sino que son el centro. Eso no nos quita ser un estado laico, sino que son el centro de reunión de las comunidades, nosotros le llamamos, siempre le he dicho, son el corazón de la comunidad, porque son sitios rituales que usaban nuestras culturas precolombinas de la misma manera. Ahí se construyeron los templos en el siglo XVI, XVII, donde eran los sitios rituales de nuestras culturas. Son centros de reunión ancestrales. Son sitios sagrados ancestrales. Entonces, recuperar esto ha sido una hazaña de miles de personas dedicadas a esto, capacidades locales, colaboración con algunos gobiernos estatales, el dinero es todo federal, pero sobre todo recuperar la esperanza de toda la gente de volver a tener sus lugares emblemáticos, abiertos y donde la comunidad regresa, ¿no? En ese sentido, secretaria, si bien cualquier cambio implica más que recursos, sino voluntades, todo lo que proponía el presidente López Obrador pues era un no de parte de la oposición. En este caso, en materia de cultura, ¿cuál fue la mayor oposición que tuvo de estos grupos? Porque tomamos en cuenta que en el neoliberalismo la cultura jamás fue ni un derecho ni tampoco estaba democratizada. No estaba democratizada y no estaba teniendo una presencia real, reconociendo la riqueza cultural de todo el país, ¿no? Estaba muy en ciertos grupos. Bueno, los mayores desafíos quizá han sido cuando se extinguen los fideicomisos, que se entiende que el fideicomiso es el apoyo al arte, al cine, a las becas, a los apoyos a la creación. Un mecanismo no es un derecho. El derecho sigue vivo. Se incrementó el presupuesto tanto en apoyos a la creación como en el cine. Se ha hecho una cantidad histórica, 65% más de cine se ha filmado en este país. Pero ¿qué hemos visto? Cine diverso, cine en 30 lenguas que no habíamos visto nunca. No habíamos tenido apoyos a la creación o becas. Había estados que nunca habían tenido un apoyo del FONCA para un creador. Entonces, ¿qué hicimos? Y eso fueron momentos muy difíciles y han sido muy difíciles de comunicar porque no se quieren escuchar en muchos sectores. Por ejemplo, los jurados para los apoyos a la creación. Crecieron las becas. Se destinan más de 600 millones de pesos anuales a apoyos a la creación, a creadores, pero de todo el país, a creadores en donde antes era un círculo cerrado los jurados y los beneficiarios. Y ahora esa base de datos creció para pues incluir a creadores de todo el país para que fueran jurados, y se insacularon por primera vez los jurados. No había favoritismos, no había compadrazgos, no había amiguismo, sino que los jurados venían de todo el país y hicimos una cuestión paritaria en género. Eso hace que más del 78% de las personas que están recibiendo una beca ahorita nunca habían tenido contacto con el sistema de apoyos a la creación antes FONCA. Esos momentos, lograr decir no se acabó el FONCA, no se acabaron las becas, creció el apoyo, hay más dinero, pero está repartido en el país. Había gente que decía, pero ¿cómo me va a calificar? Yo ni sé quién es esa persona. Pues que mejor.
que no sepamos quién es esa persona, ¿no? Entonces hay talento en todo el país y hay que reconocerlo. Otra cosa fue el tema de los apoyos al cine. Se concentraban, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, y yo creo que y ha crecido muchísimo la producción cinematográfica. Somos el primer país de productor de contenidos en español, de contenidos audiovisuales. Entonces la industria ha crecido, somos una potencia cinematográfica, y también es importante promover el dinero para que se haga cine, pero también para que se vea. Entonces hicimos el nuevo canal 22 para cine, 2 cinetecas nuevas y apoyo para que cines independientes de todo el país también tuvieran manera. Si programan más de 40% de cine mexicano, pueden tener un apoyo de distribución y exhibición de cine desde el proyecto del Focine, ¿no?, que fue como se instaló. Entonces eso ha sido difícil. Se dice mucho por nuestra parte, aunque no tiene una gran eco de cómo ha sucedido. La verdad es que la gente, si hubiera al extinguirse el fideicomiso dejado de cobrar un mes una beca, yo no estaría aquí sentada. Entonces está así, ha sido, pues es avanzar en un sistema de derechos que se dice en unos segundos, pero conlleva mucho esfuerzo. Brenda. Secretaria, ya estamos entrando en la parte final de esa entrevista. Se Gracias. fue volando, ¿en serio? Como agua. Pero yo quiero aprovechar en preguntarle, la Secretaría de Cultura depende, el INA, Bellas Artes, el INVAL, Instituto de Derechos del Autor y Radioeducación, y otras dependencias más. En lo interno, la burocracia, ¿qué tanto frena las acciones culturales en nuestro país? ¿Cómo se llegó a un diálogo con la burocracia para poder agilizar, para que la cultura en realidad permee en el último de los municipios? Y la segunda, ¿cuáles los números o las cifras que se tienen de estas obras de mexicanos en museos como el Penacho de Moctezuma? ¿Cuántos litigios hay para que sean devueltos estos tesoros que tenemos en el extranjero y que nos los robaron? Así es. Bueno, son muchas cosas. Voy a tratar de sintetizar, caray, porque yo platico mucho. Entonces, tenemos un buen ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo le hacemos? A ver, díganme que corten el tiempo. ¿Cuándo? Hoy acabo, creo que a las 11. Una cosa que tiene que hacerse como una práctica del servicio público es trabajar en equipo adentro de la institución. No funcionar como un archipiélago, sino que todos tengamos la conciencia del servicio público y de que trabajamos para un país. Que todas las áreas de la Secretaría de Cultura trabajaran en el territorio para el bienestar de la gente, como servidores públicos. Ese fue un esfuerzo grande. Tenemos 25 organizaciones sindicales dentro de la Secretaría. O sea, es una Secretaría muy compleja. Pero si se tiene un proyecto, de servir, se logra ir moviendo al paquidermo, al elefante, ¿no? Entonces se logra y se puede hacer, si no hubiéramos hecho reconstrucción. Y hay un proyecto que nos unió a todos, a todas estas áreas. Y es un proyecto prioritario del presidente que se hizo en Cultura, que es Chapultepec Naturaleza y Cultura. Ese proyecto nos unió en esfuerzo a todas las áreas de la Secretaría para lograr el bosque cultural más grande del mundo. 866 hectáreas destinadas a los derechos culturales y ambientales. Está a punto de concluirse. Y ahí todos tuvimos que trabajar a la máxima capacidad. Cuando la gente tiene propósito, trabajo y proyecto, incluso si estaban ahí cumpliendo de 9 a 3, dan el extra, empiezan a trabajar de otra manera. Y una de las vocaciones, por ejemplo, es la recuperación del patrimonio. Nosotros lanzamos esto que se llamó Mi Patrimonio No Se Vende, y me inspiré en las luchas de este movimiento, porque nosotros estuvimos luchando en la calle como Adelitas. Yo tenía mi brigada que se llamaba En Aguas Profundas, cuando el petróleo
y era el petróleo no se vende, se ama y se defiende. Y ahí hemos recuperado, gracias a eso, más de 13.900 piezas de nuestro patrimonio que estaban en el exterior. Y este proyecto también, esta línea de trabajo va a seguir en la próxima administración. Para cerrar, secretaria, si me permite, por favor, en este sentido de la cultura que nos invita a mirar y ponernos en el lugar del otro, no podemos hablar de una transformación de conciencia si no volteamos a ver a los animales. Este sexenio fue importantísimo en cuanto al avance de sus derechos, pero ¿qué pasa desde el punto de vista cultural? Se logró avanzar en estas tradiciones que son brutales y que atentan muchas veces contra la vida, la integridad de estos animales. Así es muy importante. Es muy importante entrar en este tema, en los derechos. Hubo un error en una exposición, cosa que no nos consultaron, ¿se acuerdan? Recientemente en el Museo Tamayo. Y bueno, yo fui la primera que suspendió esa propuesta, que si bien no estaban en maltrato, que eran dueños, los perritos, eso no podemos poner un ejemplo que parezca siquiera que se está maltratando a los animales. Hemos dado una gran batalla y vamos a tener el último festival animalista en Los Pinos, en la Residencia Oficial del Pueblo de México. Para quien no la conozca y no han sido uno de esos cerca de 14 millones de personas que la han visitado, que hay también ya una línea de trabajo que no se tenía en la Secretaría, que es cultura alimentaria, ¿no? Que es toda la cultura del maíz. Vayan a Los Pinos. Vamos a tener en septiembre este festival para hacer conciencia sobre los animales que pues son quienes pues con quienes habitamos esta tierra y tenemos que tenerlos en un lugar preponderante. Pues ya gracias. Finalmente, secretaria, mil gracias por habernos acompañado y le hago entrega del kit. ¡Qué maravilla! De la molécula. Me rayé, dijera el clásico. Y su botón. No, bueno, en esto no me lo puedo poner porque es de piel, pero van a ver que lo van a usar, y aprovecho estos segundos nada más para agradecer al extraordinario equipo que me ha acompañado en este tiempo, y con ustedes que transmitan la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un privilegio conocer a periodistas que no hubiéramos tenido oportunidad de hacerlo si no tuviéramos esas mañaneras históricas. Así es. Pues, secretaria, mil gracias. Gracias, secretaria. Gracias por ponerle belleza a nuestro conocimiento, como decía Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias, Alejandra. Gracias, Brenda. Gracias a todos, equipazo. Amigos, si les gustó esta entrevista, este programa, denle manita arriba, denle campanita. Soy su servidor, Carlos Pozos, Lord Molécula. Aquí los espero sin sesgos, sin amarillismos, sin sensacionalismos la próxima semana. Gracias. Bravo. Gracias. Bravo, gracias, secretaria. Eres un agente que te dedicas a tu profesión, que lo haces con gusto, se ve. Y para todo en la vida se requieren ganas, y se ve que tú tienes ganas, ¿no? Y larga vida te deseo. Decirte que te estimamos mucho. Para hacerlo en primera persona, te estimo mucho, ¿sí? Y mereces todo mi respeto. Y eres mi amigo,